filtro, así hablamos. Verán, muchachos, dentro del laboratorio, jóvenes, nosotros se crean variantes, se crean líneas, variantes, líneas, ¿ya? ¿Qué sucede? Hagamos de cuenta que esta es la caja Tetris. En el cultivamos las bacterias son ¿qué son? Cajas Tetris, ¿ya? Bueno, entonces se entiende que la muestra que yo traigo la siembro, hago estrellas compuestas y aquí me crecen las bacterias, ¿ya? Luego de eso, ¿cuál es mi interés? Yo veo la bacteria que más predomina en esa caja Petri y la paso en una caja Petri. Recuerden que, primero un ejemplo, el hisopo. ¿Ustedes saben qué es un hisopo? Sí. Ya, no sé si les mostré en un medio de transporte la semana pasada. Sí. Hagamos de cuenta un hisopado de nariz. Aquí hay un montón de bacterias, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que esa persona o ese animal tiene un problema, tiene una infección de la fosa nasal. Una muestra sucia, ¿no es cierto? Una muestra que realmente me van a crecer bacterias, ¿sí o no? Sí. Crecen bacterias, porque esa mucosa que tiene una microbiota. Hay lugares, por ejemplo, de la sangre. En sangre no me tienen que crecer bacterias, ¿no es cierto? ¿En sangre crecen bacterias? No. Son muestras asépticas, son muestras sépticas, sí. Son muestras asépticas, ¿sí? ¿Qué significa? ¿El prefijo A qué significa? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y sepsis qué son? Bacterias, ¿no es cierto? Bacteria, infección. Entonces estamos hablando de una muestra sin bacterias o sin microorganismos, ¿no es cierto? En esa muestra no deben crecer bacterias, pero hay muestras que normalmente van a crecer bacterias. Entonces en esas muestras donde me van a crecer bacterias, ahí como les dije, hay un montón de bacterias. ¿Ya? Ahora, ¿a cuál yo me enfoco? Cuando yo siembro, un ejemplo, aquí me crece una roja, me crece una azul, unas azules y me crecen unas 4 negras. ¿Cuál creen que está ocasionando la infección? Negra porque está en mayor cantidad. Entonces eso es lo que ustedes tienen que enfocarse, tienen que ver la morfología de la colonia. ¿Cuál es la bacteria que está predominando ahí? Porque se entiende la que está en mayor cantidad, la que está ocasionando el problema de infección. Entonces, ¿qué hago yo? A esa negra vengo con algo que se llama asa bacteriana. ¿Qué hago? La cojo y la siembro ¿en dónde? En una caja Petri nueva, ¿no es cierto? Con medio de cultivo. ¿Y aquí qué tengo? ¿Aquí qué me crecieron? ¿Bacterias solo de qué color? Negras. De color negro. Se llaman aislamientos bacterianos o repiques. Aislamientos bacterianos o repiques. ¿Ya? Y de aquí, si le hago todas las pruebas bioquímicas que vamos a aprender, ¿ya? Le hago todas las pruebas bioquímicas, que todo eso vamos a aprender, ¿ya? Bueno, ahora muchachos, miren, lo que sucede es que yo termino en el laboratorio exponiendo, ¿sí se acuerdan de los antibióticos, los antibiogramas? ¿Qué es un antibiograma? Una prueba para determinar susceptibilidad o resistencia a las bacterias. Como yo quiero tratar esa infección de esa fosa nasal que les dije, yo tranquilamente puedo coger y darle, qué sé yo, una cefalexina. Pero ¿qué estoy lanzando? Estoy lanzando un dardo, pero sin un punto blanco, ¿sí me entienden? O sea, sin un punto blanco, estoy lanzando el dardo, pero sin saber a dónde va. Que realmente a veces hay necesidad. ¿Por qué a veces hay necesidad de hacer eso? Cuéntame. Claro, porque es un antibiótico con o sin antibiograma, vamos a controlar. Pero a veces, ¿por qué creen que el clínico tiene la necesidad de coger y dar un antibiótico sin previo cultivo de antibiograma? ¿Ah? ¿Cómo? Por el tiempo. Bueno, uno es tiempo, como él dice, mire. Si el perro está muy enfermo, tiene fiebre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar antibiótico, ¿no es cierto? Porque hasta que me salga el cultivo me salen 2, 3 días, ¿no es cierto? Otra limitante en el caso de medicina veterinaria que generalmente se da, pero yo creo que con el tiempo se va a ir perdiendo. ¿Cuál es? La plata. ¿No creen, se dan cuenta que a veces hay gente de escasos recursos? ¿No es cierto? Hay gente de escasos recursos que no tienen todo el dinero para cubrir todas las necesidades que tiene el clínico. Me llega una persona de bajos recursos y yo veo que el perro tiene una pioderma que usa en la piel, ¿no es cierto?
y va a ver que tiene unas piodermas profundas. ¿Ya? Ahora, porque la persona no tiene para el cultivo y antibiograma, yo no lo voy a tratar el perro. No, pues tengo que dar algo, ¿no es cierto? Pero para eso es que se clasifican los antibióticos en primera, segunda y tercera vía. Ya desde aquí en microbiología los aprenden de esa manera, allá en farmacología los aprenden de otra manera. Allá por efectos, los efectos secundarios que causan, ¿no es cierto? Entonces aquí se les enseña primera, segunda y tercera, primera vía o primera opción, segunda y tercera opción, que es lo mismo, ¿no es cierto? Pero por lo menos tengo que mandarle un antibiótico de ¿qué? Primera vía. Yo te mandarle una cefalexina. ¿No es cierto? Y hacerle tratamientos tópicos. Que la persona no tiene dinero para pagar que para un cultivo y un antibiograma. Entonces, esa es una de las limitantes a nivel de medicina veterinaria. ¿Ya? Bueno, entonces verán, cuando yo un ejemplo, no sé si les pasé a ustedes, vieron cómo se hacía un cultivo de antibiograma, por lo menos les vi en la clase, ¿no vieron en la caja? ¿No les pasé una muestra para que vean? Ya. Entonces miren, yo luego, esa negra, miren un ejemplo, yo la identifico y luego la siembro en otra caja PET. Una vez que la identifique, la siembro en otra caja PET. ¿Ya? La siembro. Y ahí que pongo los discos de antibióticos. ¿Ya? Un ejemplo, si la bacteria es sensible, ¿va a crecer alrededor del disco, sí o no? No. Si la bacteria es sensible, ¿crece alrededor del disco, sí o no? Supone que no. ¿Ah? Si crece, si es sensible. Si es sensible significa que el antibiótico la va a matar. Hagamos de cuenta que este puntito de aquí es la cefalexina. Yo sembré la bacteria así, por toda la superficie del agar, y le puse aquí un antibiótico, la cefalexina. Si es sensible, crece alrededor del disco. Este es el disco. ¿Crece, sí o no? No. ¿Y si es resistente, crece, sí o no? Sí. Sí, crece, muy bien. Si es sensible, no va a crecer. Pero ya luego les voy a enseñar que esto hay que medir. No significa porque se formó halo o una área de que no se creció bacteria, significa que la bacteria es sensible. Para ahí vienen lo que se llaman puntos de corte, valores de referencia, que eso ya se les va a indicar. Inclusive tengo un nuevo manual. Vamos a trabajar con un manual ya propio para medicina veterinaria. ¿Ya? Si es resistente, pues crece está encima del disco, ¿no es cierto? Entonces se van entendiendo. Bueno, sin embargo, ya la bacteria es sensible. Se formó un buen halo, miren, se formó un halo para la cefalexina. Se formó un halo grandote. Pero ¿qué pasa? Por aquí todavía quedan nutrientes, ¿no es cierto? Porque aquí no han crecido bacterias. Por acá ya los nutrientes comenzaron a desaparecer. Entonces el crecimiento bacteriano es así, ¿no es cierto? Sí se entiende, ¿no es cierto? Pero llega un momento determinado que ¿qué pasa? Va cayendo porque los nutrientes aquí también son limitados. En un momento que los nutrientes se van a estarse ¿qué? Consumiendo. Entonces por aquí quedan unos pedacitos donde hay posibilidad de nutrientes. ¿Qué hacen las bacterias para poder sobrevivir? Miren, para sobrevivir, ahí viene algo que se llama selección, lo que decía Charles Darwin. ¿Qué hacen? Se adaptan. Se adaptan, comienzan a generar mecanismos de resistencia. ¿A quién? A la cefalexina. Entonces ustedes comienzan a ver. Al segundo día ustedes vieron que aquí no hubieron puntos. Si al segundo día ustedes vieron que aquí hay puntos, eso es contaminación. O sea, sembraron hoy día y mañana ven que por aquí hay puntos, eso es contaminación. Hay probabilidad que también sean bacterias por ahí que estén generando resistencia. ¿Ya? Pero si el tercer, cuarto día aquí no había ninguna bacteria, pero ustedes al cuarto día comienzan a ver que hay puntos, ¿qué significa? Que es de la misma bacteria. ¿Qué significa? Que esa bacteria comenzó a ¿qué? A ganar resistencia. Ya es una nueva variante. ¿No es una nueva variante, sí o no? Sí. Hagamos de cuenta que esta es la E. coli. Como un ejemplo. Ya. La de aquí ya comienza a ser porque ya comienza a mutar. ¿Qué mecanismo de resistencia ella aplicará? Son diferentes. Entonces una nueva variante. Entonces en el laboratorio, ¿qué se genera? Variantes. ¿No es cierto? Se generan muchas variantes. Y quién sabe por ahí por el tema de contaminación cruzada, por acá tengo otro cultivo, yo no hice bien las cosas, dejé mal esterilizado, yo cojo y pum y llevo esta bacteria por aquí para acá, y la dejé aquí, y por aquí están creciendo otras bacterias. ¿Qué va a hacer ella? ¿A pasar de qué? Los genes. ¿Se van creando qué? Nuevas variantes. En el laboratorio se crean muchas variantes. Entonces por eso que les digo, aquí todo lo que se siempre se esteriliza. Cada vez que ingresan al laboratorio, cojan una caja PET, ¿qué luego tienen que hacer? Le ponen con unas manos.
Y si ustedes quieren utilizar guantes, si tienen dinero para comprarlo, háganlo. Pueden utilizar los guantes, pero tendrán cuidado al momento que vayan a utilizar la llama, porque me pasó que hasta yo me quemaba. ¿Ya? Hay que tener ese cuidado. Entonces, miren, esos clones, variantes o líneas, clones, variantes o líneas, es lo mismo. ¿Recuerdan cuando decían nueva cepa de un COVID? ¿Sí escuchaban? Sí. ¿Cómo se llaman esas cepas? No me acuerdo bien. Le decían variantes. Había una que se llamaba la Omicron. Omicron fue una variante del. Así mismo las bacterias generan muchas variantes, clones, variantes o líneas. ¿Ya? ¿Cómo se identifican esas variantes? No solo en el laboratorio, también a nivel del ambiente, a nivel hospitalario se van generando variantes. Antígeno, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es una molécula extraña que tiene capacidad de estimular al sistema inmune a generar una respuesta. Les repito, antígeno es una molécula extraña, les recomendaría que graben ya, que entra al organismo de un animal o de una persona, y ¿qué va a hacer con el sistema inmune? A estimular que genere una respuesta, ¿no es cierto? Eso es un antígeno. Ahora, los antígenos solo serán las bacterias, los virus, los parásitos. Muchachos, ¿los antígenos serán solo las bacterias, los virus o los parásitos? No. ¿Ah? ¿Qué más puede ser un antígeno? Una astilla, ¿no es cierto? Cuando les ponen un trasplante de órganos, no podría ser. Pues miren, el sistema inmune, a ese le van a poner un riñón. ¿Ya? Y el sistema inmune, ¿cómo lo va a reconocer? Como algo extraño. Y esa persona, ese animal, tiene que entrar en una terapia inmunosupresora. ¿Sabes si tiene la palabra inmunosupresora? Yo con tratamientos médicos le bajo la respuesta del sistema inmune para que se adapte, ¿no es cierto? Entonces todo eso, o sea, todo lo que sea extraño, ya es un antígeno, pero ese antígeno, ¿qué tiene que tener? La capacidad de generar una respuesta en el sistema inmune. Las bacterias son antígenos. La sangre, como ella dice, también. Hay gente que, según un ejemplo, se comió un camarón. ¿Y qué pasa? Le generó una alergia, ¿no es cierto? También, todo eso, todo lo que sea extraño y que tu sistema inmune lo reconozca como extraño, ¿qué hace? Generar una respuesta. ¿El sistema inmune qué hace? ¿Produce células o produce algo que se llama anticuerpos? ¿Sí entienden qué es un anticuerpo? Un anticuerpo más o menos se grafica así, niños, mírenme, con una Y. Ese es el gráfico para un anticuerpo, ¿ven? Así. Más o menos así es. Un anticuerpo es una proteína. Un anticuerpo es una proteína. ¿Ustedes han escuchado que dicen, ve, ya tiene defensas para le pusieron la vacuna del COVID? ¿Por qué nos ponían la vacuna del COVID? Para que el sistema inmune comienza. ¿Qué es una vacuna? La vacuna no es más que el mismo virus del COVID, pero ¿qué? Atenuado, muerto. Que te lo inyectan. ¿Y qué hace tu sistema inmune? Genera una respuesta. Por eso es que hay gente que se enferma, ¿no es cierto? Hay otros que no, pero como todos somos diferentes. La medicina no es ciencia exacta, siempre les he dicho eso. Ella se enfermó, inclusive ella se murió. Ella, a cambio, no le pasó nada. ¿No es cierto? Y lo mismo pasa con los perros. Por eso que ustedes tienen que educar a la gente. Pues dicen, no, el veterinario lo mató solo con una vacuna. El veterinario es el malo, dicen, ¿no es cierto? O el médico es malo. ¿No es cierto? Ya depende de ustedes, eso se llama idiosincrasia. Escriban esa palabra. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Idio con la I. Son reacciones de idiosincrasia. ¿Qué significa? Que tú no sabes cómo va a reaccionar ese animal. Ese animal inclusive hasta que se puede morir. Yo vi una vez a un perro que le inyectaron la vacuna y se murió. ¿No es cierto? ¿Qué más culpa? Entonces, ¿quién sabe? El sistema inmune reaccionó más de lo normal. ¿No es cierto? Como yo les dije, la gente es un problema chiquitito, ¿cómo lo hace? El medicamento sería, ¿no? Yo no sé de eso. El medicamento. Por eso. Yo no me complico por eso.
Pero bueno, como digo, todos somos diferentes. O a veces hay gente que no se le dan nada, ¿no es cierto? Los extremos son malos, ¿no es cierto? Siempre que hay que estar en un punto de medio. Todos los extremos son malos. El preocuparse mucho es malo y el despreocuparse también. Entonces le digo, no se preocupen ni se despreocupen. Bueno, entonces miren, a nivel de bacterias, les indico acá. Hagamos cuenta que esto es un bacilo, miren. Una Escherichia coli tiene un flagelo. Esta es una E. coli. Ustedes ya saben cómo escribir un nombre científico. Yo escribo todo mayúscula, pero eso ya es la costumbre. ¿Ya? Las bacterias, a lo menos la Escherichia coli tiene una membrana externa. ¿Ya? Miren, una membrana externa. Esto que grafico aquí, ya después les voy a ir de forma detallada, les voy indicando qué contiene cada cosa y para qué sirve cada cosa. Esto que grafico aquí de rojo es la pared celular. Internamente tengo algo que se llama membrana interna. Y aquí tengo el núcleo. ¿Pero usted está bien? ¿Cómo se llama usted? Carmillo. ¿Está bien? Membrana externa. Aquí está la membrana externa, pared celular, membrana interna y el núcleo. ¿Está bien? ¿Para usted? ¿Cómo es su apellido? Gordo. Ahí tiene el flagelo de la bacteria, se mueve, ¿no es cierto? Levánteme la mano a alguien, dígame que está mal. ¿Tiene núcleo? Sí, sí tiene. ¿Tiene o no tiene? Yo digo que sí tiene. Sí tiene. Tiene que tener. ¿Cómo dijo que está formado? No tiene núcleo. Y yo digo que sí. ¿Cómo? La membrana externa, una membrana interna. De dijo que tenía. ¿Estás seguro de lo que tú dices, hijo? No tiene. No tiene. Claro, porque yo te digo sí tiene, pero tú tienes que estar seguro de lo que tú sabes, ¿no es cierto? Yo te puedo tomar la lección moral, te puedo decir estás mal, ¿no es cierto? No tiene núcleo, las bacterias son procariotas, ¿se acuerdan? Son procariotas. Yo soy así para saber si están atentos o no, si han estudiado o no. ¿Ya? Entonces no tiene núcleo, te acuerdan que había, pero igual aquí un nucleitos tiene, ¿no es cierto? Ahora miren, escuchen acá por favor, atiendan acá, quiero que estén, igual voy a dar un receso, ¿no? Pero me gusta que estén atentos en la clase. ¿Esto qué era? Un anticuerpo. Un anticuerpo. ¿Ese anticuerpo quién lo produce? Las células del sistema inmune. Las células del sistema inmune producen anticuerpos. El anticuerpo tiene dos regiones, una región variable y una región constante. La región variable, miren, es esta parte de aquí. Esta es la variable, ¿no? ¿Y la constante cuál es? Esta parte de acá. Miren, variable y constante. Miren, hagamos de cuenta que esa bacteria ingresó por la sangre, así, comenzó por la sangre. ¿Es un antígeno, sí o no? Sí. Ahora les pregunto, ¿mi sistema inmune tiene que reconocer todita en su extensión a la bacteria para poder desencadenar una respuesta, sí o no? Sí. Tiene que reconocerla todita. Sí, sí. O sea, miren, yo a ella solo viendo la cara ya digo es María Jansen. Solo le veo la cara. O quién sabe, solo le escucho la voz. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ahora, el sistema inmune tiene que reconocer toda su extensión a esa bacteria, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Quién dice no? ¿Tú? ¿Sí o no? Dígame lo que piensan. Yo creo que sí, ¿no? Ya, Yo digo sí. que sí. Porque normalmente como que cuando entra, digamos, el antígeno, pues,
se tarda un momento, digamos, en procesar. Por eso en el momento de la vacuna es así más leve. Pero cuando llega así de verdad, pues ya sé cómo es. Ya, la verdad que no. Lo importante es la participación. No reconoce todo. ¿Sabe qué reconoce? Reconoce pequeñas porciones de esa bacteria. ¿Sí me entienden? Es decir, que el antígeno en realidad no es toda la bacteria. Un antígeno puede ser una proteína, puede ser un lípido, puede ser un carbohidrato. Ahora miren, ¿esto qué era? ¿La membrana? Externa, ¿no es cierto? Aquí en la pared celular, membrana interna. Generalmente los antígenos están ubicados ¿en dónde? En la superficie. Están ubicados en la superficie. Entonces miren, hagan de cuenta que estoy graficando aquí de rojo. Este sería un antígeno, miren. Uno, ¿ya? Acá tengo otro. Dos, ¿ya? Hay bacterias que producen cápsula, niños. Cápsula. ¿Qué es la cápsula? Miren, la cápsula es esto, vean. No todas producen cápsula. Unas sí. ¿Se han visto? Saben cómo es la consistencia del moco, ¿no? Es así como espeso, ¿no? El moco. Hay bacterias que producen moco. ¿Por qué creen que producen moco? ¿Ah? Eso es muy bien, un sistema de protección de la bacteria, sobre todo para la desecación. ¿Ya? Las bacterias que producen moco o producen cápsulas son más resistentes a la desecación o a la falta de agua. Abre la puerta, hija, ya, para que entre ya lista eso. Carmillo. Ya miren, a la falta de agua. Entonces, ¿qué producen? Moco. ¿Ya? Pero ese moco, ¿dónde está? En la superficie. No, está fuera de la membrana. En la cápsula. Ya, la cápsula. Entonces miren, cápsula, que es la parte que está por fuera de la membrana y flagelo. Entonces, los antígenos de las bacterias pueden estar ubicados en la cápsula, en la membrana, en el flagelo. ¿Ya? Aquí miren el flagelo, aquí en la cápsula, miren. ¿Sí ven? Tengo tres antígenos. ¿Qué eran los antígenos? Son pequeñas porciones de ese agente extraño, que en este caso es la bacteria, que puede ser una proteína, un lípido o un carbohidrato. Generalmente son proteínas. Generalmente. ¿Ya? Bueno. Ahora, entonces, ¿qué hace mi sistema inmune? Miren. ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Un anticuerpo. ¿Qué produce eso? Mi sistema inmune, la célula del sistema inmune. ¿Cuántas partes tiene el anticuerpo? Dos. Región constante y región Variante. ¿Cuál creen que es la región variable? ¿Cuál creen que es la región constante? Verán, el anticuerpo tiene dos partes. Una parte que se va a unir al antígeno y otra parte que se va a unir al macrófago. ¿Sí? ¿Saben qué es un macrófago? ¿No saben qué es un macrófago? Es el que elimina. Si algo como una bacteria muere, es el que lo fagocita. Eso, lo come muy bien. Ya. Es una célula que tiene alta capacidad de fagocitosis, que anda comiéndose bacterias, como ella dice, virus, parásitos. ¿No es cierto? Entonces, miren, una parte se une al antígeno y la otra parte se va a unir ¿a quién? Al macrófago. Entonces, miren, el macrófago no reconoce directamente. El macrófago, ¿qué come? Bacterias, como tú dijiste. Pero el macrófago no reconoce directamente la bacteria. ¿Quién lo reconoce directamente la bacteria? La variable. El anticuerpo. El anticuerpo. El anticuerpo. Ahora díganme. El anticuerpo tenía dos partes, región variable y región constante. ¿Cuál se une al antígeno y cuál se une al macrófago? A ver, La constante de la variable. ¿por qué? Porque la variable es la que puede cambiar. Muy bien. La variable es la que... Un ejemplo. Escuchen acá. Mira, la constante es aquí, por aquí se va a unir ¿a quién? Este es chiquito, aquí no me llama más fácil, pero el macrófago es una célula grandota, que viene lo que hace es esto. Se come la bacteria. Se la come.
Y vamos a ver los mecanismos, porque la bacteria que no se queda tranquila, la bacteria también establece mecanismos de escape del macrófago. Ya vamos a ver eso. Y la constante, ¿a quién se va a unir? Miren, la constante del macrófago y la variable ¿a quién? Al antígeno, muy bien. ¿Por qué yo le digo variable? Porque esa puede estar variando. Para que, miren, para que esta región variable reconozca este antígeno que está contenido ¿en dónde? En la membrana externa, ¿qué tiene que pasar? ¿O qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que reconocer esa región variable? ¿Qué tiene que pasar para que pueda unirse a ese antígeno que está en la membrana externa? La cápsula. ¿Ah? Hagamos de cuenta que la bacteria no produjo cápsula. La cápsula se produce porque quiere resistir a la fagocitosis. ¿Qué creen que tiene que pasar? La membrana externa. Tiene que reconocer la estructura bioquímica ¿de quién? De los antígenos. El anticuerpo tiene que reconocer la estructura bioquímica de los antígenos. Entonces reconoce la estructura bioquímica. Un ejemplo, va a reconocer la composición bioquímica de esta proteína que está aquí. Ya, el antígeno lo reconoce y ¿qué pasa? Lo reconoce, ¿qué pasa? ¡Pum! Se une. ¿Sí me entienden? Se une. Entonces reconoce la estructura bioquímica. Ahora, miren ya. Hagamos de cuenta que esta E. coli entró a la sangre. ¿Y qué hace mi sistema inmune? Mi sistema inmune produce un anticuerpo. ¿Y ese anticuerpo qué pasa? Hasta que esta de aquí reconozca esta de aquí, esta E. coli ya por ahí está destruyendo tejidos. Pero hasta que mi sistema inmune lo reconozca, tiene que pasar un tiempo. No es que de instante lo reconoció, ¿no es cierto? Es como ustedes. Ustedes, segunda vez que los veo, ya los voy reconociendo. Pero yo en la tercera, cuarta clase ya tengo una radiografía de cada uno, sí. De cada uno, en todo sentido. Yo veo si este es problemático, si este estudia, este no estudia, este es distraído. Ya. Las 3 tutorías primeras, no, las tutorías van a ser voluntarias. El que quiere venir, venga. Pero yo después, viendo de quién no me presta atención, quién no me aprende, lo voy a comenzar. Ya después las tutorías van a venir ya dirigidas, así. Y ahí sí tienen que venir. Pero las primeras van a ser, porque todavía no los conozco bien. Bueno, miren. Reconoció el antígeno de la membrana, ¿ya? Ahora, ya lo reconoció. ¿Qué creen que hace la bacteria para poder escapar de ese reconocimiento por parte de los anticuerpos? ¿Qué hace la bacteria? ¿Qué hace? Bueno, muta. ¿Qué más? Muy bien, muta. ¿Qué más? ¿Qué hace? Se vuelve resistente. ¿Ah? Se vuelve resistente. ¿A quién? A la variable. Pero a la variable anticuerpo. Al anticuerpo, perdón. Anticuerpo. ¿Pero cómo? Miren, ya, yo ahí la reconozco por la cara, los ojos, el pelo. Yo la reconozco. Ahora, si ella dice, no, yo no quiero que el doctor Robert me reconozca por X causa. ¿Qué creen que se hace en la cara? ¿Qué sabes? Se hace barrino, se hace más blanca, o se pone pigmento, se pone una peluca, se transforma. Entonces te voy a reconocer. Ya pasó, que no la reconozco. Ahí está en el Facebook, hay una foto y me pasó una vez a mí que me mandaron a manejar algo y yo vi en el Facebook, pero digo, no se parece. Cantidad de filtros, bueno. Entonces, ¿qué hace ella? Ella cambia su cara. Entonces, ¿qué creen que hace la bacteria? ¿Va a cambiar la estructura química de quién? Del antígeno, ¿no es cierto? Así con ejemplos uno se aprende, ¿no? Ya. Entonces, miren, cambia la estructura química. Entonces, miren, ella muta. Miren, la E. coli. Ella muta, pero cambia la estructura química del anticuerpo. ¿Qué hace el anticuerpo? ¿Viene por aquí y la reconoce, sí o no? No. Tiene que pasar un tiempo también. No es que el sistema inmune se queda ahí. Por eso, si me van entendiendo que esto es variable, o sea, que ella va cambiando después hasta que lo reconozca. Porque hay algo, el sistema inmune tiene una característica, jóvenes, que tiene memoria. ¿Sí me entienden? Tiene memoria.
Ejemplo, miren, por eso es que ustedes se ponen las vacunas. Escuchen acá. Si entra la misma bacteria, miren, ya la reconoció, la mató. La persona se sanó, el animal se sanó. Pero si después entra la misma bacteria, ¿el animal se va a enfermar, sí o no? No, porque Ya no, porque ya generaron anticuerpos y hay una memoria. Entonces rápidamente el sistema inmune genera anticuerpos y ese anticuerpo viene que reconoce el antígeno y el macrófago ¿qué hace? se lo come. Se dio un almuerzo, ¿no es cierto? ¿Lo reconoce? ¿El animal se enfermó? No, ¿por qué nosotros nos enfermamos? Porque hasta que el sistema inmune reconozca esos, tengo que enfermarme, ¿no es cierto? Me da fiebre, que me da dolor de cabeza, no me puedo parar y bla, 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 bla. ¿Sí me entienden? Ahora, entonces miren, pero ya entra nuevamente la bacteria entonces ¿qué hace? Mutó, cambió este antígeno. ¿Es una nueva variante, sí o no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo se nombran las variantes? Las variantes se nombran los antígenos se nombran por letras. Los antígenos se nombran por letras. ¿Ya? El antígeno que está en la cápsula va a ser con el nombre, con la letra K. El antígeno que está en el flagelo va a ser con la letra H. El antígeno que está en la membrana va a ser con la letra O. Entonces, cuando ustedes vean ahí, un ejemplo, esta de aquí es la Escherichia, miren, escuchen acá, coli H1. Miren, escuchen, Escherichia coli H1. Hagamos de cuenta que esta de aquí es la Escherichia coli. ¿Ya? Mi anticuerpo, mi sistema inmune comenzó a reconocer esta bacteria por los antígenos que hay en ¿dónde? En el flagelo. Pero bueno, lo mató y después entró la misma bacteria. ¿La bacteria qué va a hacer? Cambiar la estructura química del antígeno que está en el flagelo. Entonces, ya no va a ser 1. ¿Qué número va a ser? 2. Ya cambió, ¿sí se dan cuenta? Después, nuevamente, el sistema inmune lo reconoce, la mata, pero nuevamente ya llega con otro antígeno en el flagelo. ¿Qué va a hacer? 3. ¿Se van entendiendo? H1, H2, H3, H4, así. Ustedes van a ver. Ahorita hay una Escherichia coli, miren. Este de aquí. A ver el de atrás. ¿Usted cómo se llama? ¿Qué pasó ahí en esa bacteria? ¿Gabriel se llama? ¿Gabriel es tu apellido? Abril. Ahí sí lo escuché. Es una bacteria altamente patogénica que está afectando mucho a los humanos y viene de los animales. ¿Qué pasó? Cuéntame. En la membrana. En la hoja que En la membrana. El H es flagelo y el K es cápsula. Sí, el primero es el que ha mutado en esa sección. Ajá. Pero más bien en el flagelo, en la membrana y otro en la cápsula. En este caso solo ha aumentado en la cápsula y en el flagelo. En la membrana y en el flagelo. A ver, alguien dígame algo. Levántame la mano y dígame algo. ¿Qué pasó en esa bacteria? A ver usted. ¿Cuántas veces? Y en la membrana. 7 veces. ¿Y en la membrana cuántas veces? 157 veces. ¿Sí me van entendiendo cómo va un cambio? ¿De qué son? ¿Nuevas? Variables. No solo en el laboratorio, miren, mi mismo cuerpo va generando nuevas variantes. Miren, ¿se acuerdan lo del COVID? Escuchen acá, el COVID, cuando se pasaba de un lado a otro, se iba generando variantes, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las bacterias, miren. Ahí tenemos un sinnúmero de variantes. Ustedes saben cómo se nombran las variantes, por números y Letras. Y dependiendo de la letra, va a ser dependiendo de dónde está ubicado ¿qué? El antígeno. Si está ubicado en la cápsula, si está ubicado en dónde. En la membrana, en el flagelo. ¿Qué tiene ahí en la luz? No aparece. No va a venir, más que tengo bacterias congeladas ahí.
No me lo voy a llevar a la casa, ¿no? ¿Qué hora es? Se vayan a morir. A las 2 de la tarde. Lo que va a tocar es ponerlo y ya me ayudan a lavar geles y dejarle poniendo así porque no podemos perder esas bacterias. Las bacterias son las preguntas de su examen. Ruegan que no se mueran, ¿ya? Bueno, miren, estas variantes también son conocidas por, ahora digamos, son nombradas bajo números y letras. Ahora, hay otra forma en la cual nosotros podemos clasificar esas variables. ¿Ya? ¿Cuáles son? Miren, morfovar, estos serían como los tipos de variantes, ¿no es cierto? Esto sería para nombrarlas y estos serían los tipos de variantes, ¿sí me entienden? Estos son para nombrarlas. Morfovar, biovar, patovar y serovar. Déjenme cambiar de serovar. Morfovar, biovar, patovar y serovar, ¿ya? Ah, y el otro fagovar. Ahora, ya. ¿Ya? Miren, este de aquí, ¿ya? Vamos a ir explicando uno a uno, ¿ya? Yo les voy poniendo con ejemplos, ¿ya? Vamos con la primera. Bueno, favor, déjenme para el último. Morfovar, vamos primero, ¿ya? Miren. Las bacterias son clasificadas también por la forma. Hay unas redondas que se llaman cocos, hay unas largas que se llaman bacilos. Ya. Después ya les explico, hay otras que se llaman virus, que sí ya les explico después. Esto solo porque necesito darle el ejemplo. Aquí yo tengo, miren, una E. coli, perdón, aquí tengo una E. coli, y aquí tengo un estafilococo. Miren, ellas están juntas aquí, están por ahí. Y la de aquí tiene, esto que estoy dibujando aquí, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es eso, muchachos? Esto que está aquí. ¿Qué es? ¿Lo vimos la semana pasada? ¿Qué es entonces? ¿Ah? Eso es un ácido nucleico. El ácido nucleico de la bacteria era circular. ¿Y eso que está dentro qué es? Es un gen. Hagamos de cuenta que, miren, esta E. coli, escuchen acá, esta E. coli es resistente a la cefalexina. Y ella no. ¿Ya? Ella no. ¿Qué hacían las bacterias? ¿Qué hacían? Se compartían. Se compartieron el gen. Pero ellos no son egoístas, no se llevan bien, ¿no? Bueno, aquí le va a dar el gen a la de allá. Pero quién sabe, en ese momento que le pasa el gen, ¿ustedes creen que la forma de la bacteria también está determinada por un gen? ¿Sí o no? Sí. Claro, como nosotros, ¿no es cierto? El color de piel, la estatura, la contextura, está determinado por un gen. Claro, ¿quién no lo pasa? Nuestros hacen. ¿Quién sabe? Yo no me parezco a mi padre, pero me puedo parecer a mi abuelo, a mi bisabuelo, ¿no es cierto? Por ahí el gen lo pasó y salió el color de piel, de los ojos y bla, bla, bla. ¿No es cierto? Entonces la forma de la bacteria también está determinada por un gen. Hagamos de cuenta que ella, porque él le pasara acá a esta señora de acá el gen, le pasó también el gen que determina la forma. ¿Sí me entienden? Ya le pasó aquí. Entonces ella va a ser resistente a la cefalexina, pero de paso digo, toma para que cambies de forma. Se va a transformar en que un coco vacío. Eso se va a transformar en que un coco. Este es un coco, ¿no es cierto? ¿Es la caquera? Sí. Pues así se va a transformar en que un coco vacío. Eso no es una nueva variante. Sí. Nueva variante. Miren, aparte que le pasó la resistencia, pero el código le pasó a nueva variante en función de la forma. Entonces, ¿cómo sería?
Morfo, va, ¿morfo de qué viene? Morfología, ¿no? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Grabarán la clase porque es difícil copiar todo, ¿ya? Y váyanse concentrando en las partes que voy dando, porque si ustedes piensan que van a aprender todo, va a ser difícil, que tienen que estudiar la casa y a revisar. Vamos acá. La siguiente se llama Biobar. Biobar. Estas dos mismas bacterias, miren. Este es un desinfectante, este es un antiséptico. Ya les voy a decir la diferencia entre el uno y el otro. Agua oxigenada. Hay bacterias que son resistentes al agua oxigenada. Pero para que sean resistentes al agua oxigenada, ¿qué tienen que producir las bacterias? Por ejemplo. ¿Qué producen? Cápsula. ¿Se acuerdan de los betalactámicos? Cuando dije la semana pasada, para ser resistentes a los betalactámicos, ¿qué producían? Eso, una enzima. Ya, una enzima. Entonces, miren, la bacteria produce una enzima y la enzima va a degradar ¿quién? A la oxigenada. ¿Va a degradar en qué? Un ejemplo, degradar en agua más oxígeno, ¿no? Porque la fórmula de agua oxigenada es así, ¿no es cierto? Ya, entonces el agua no le hace nada, se pone a nadar mejor ahí, ¿no es cierto? ¿Y el oxígeno qué hace? Se desprende, ¿no es cierto? Ya, bueno, entonces hagamos de cuenta que la E. coli, esta de aquí, produce la enzima se llama ¿cómo? Catalasa. Hay excepciones, yo les dije la semana pasada que una enzima se nombra en función de su etapa que degrada, ¿no es cierto? Pero siempre hay sus excepciones, ¿no es cierto? Entonces, la catalasa ¿qué hace? Es degradar ¿qué? El agua oxigenada en estos productos, ¿no? Entonces, si ella produce la catalasa, ¿qué tiene que tener en sus ácidos nucleicos? Un gen que determina la degrada producción de la catalasa, pero acá no tiene. ¿Y qué hace esta bacteria de aquí? se la transfiere. Le pasa también a la de acá. ¿Va a ser una nueva variante, sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Cómo sería eso? Biobar. Características en las cuales se van a transmitir características bioquímicas, ¿no es cierto? Se van a transmitir ¿qué? Características bioquímicas. Morfobar, ¿qué se transmiten? Características de morfología. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Características del químico. Vamos a lo siguiente. Esto de acá. Patobar. ¿Ya? Escuchen aquí, por favor. ¿Lo he dicho? No. Miren, estoy dibujando el intestino, ¿ya? Más o menos saben cómo está formada una vellosidad intestinal. Ya ustedes los tejidos se ya más o menos han de saber. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Miren. ¿Qué estoy dibujando aquí, jóvenes? Miren. Muy bien. Microvellosidades. Porque la vellosidad sería todo esto. Esa extensión de mucosa, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, miren, un tejido que esté así o un tejido esté así. ¿Dónde hay más superficie de absorción? ¿Dónde hay más superficie de absorción? En el aquí, ¿no es cierto? Porque hay pliegues, ¿no es cierto? Y el intestino más o menos se forma así. Bueno, entonces miren, aquí tengo microvellosidades. Entonces miren, E. coli. Aquí tengo la E. coli. Hay algo que se llaman enteropatógenos. Enteropatógenos, ¿qué son? Patógenos que van a producir cuadros clínicos, por ejemplo, diarreicos, ¿no es cierto?
Ya van a estar ahí en el, como él dijo, en el estómago. Generalmente cuando decimos entero es intestino, ¿no es cierto? El intestino. Entonces, uno de los síntomas de una enteropatía, ¿qué va a ser? Diarrea. Enteropatía, ¿sí entienden? Una patología de dónde? Del intestino. Entonces, un síntoma clásico, pueden haber otras cosas, ¿no es cierto? Que diarreas, que vómitos, pueden haber otras cosas, pero un síntoma clásico de una enteropatía, ¿cuál es? Diarreas y vómitos, pero en este caso vamos a poner ejemplo de la diarrea. Entonces, hablemos de la E. coli, miren. Hay E. colis comensales y hay E. colis patogénicas. Hay muchas variantes de E. coli, hartísimas, ¿ya? Entonces, miren, yo tengo aquí una E. coli enteropatogénica. Ya. Y tengo una E. coli enterotoxigénica. Mire, tengo dos tipos de E. coli, enteropatogénica y enterotoxigénica. Bueno, las dos cuando van a poblar o van a producir una alteración, van a producir ¿qué? Diarrea. Las dos van a producir como producto final, ¿qué van a tener? Diarrea. Van a producir diarrea, ¿ya? Entonces, pero lo van a hacer bajo mecanismos diferentes, ¿ya? Bajo mecanismos diferentes. Primero vemos a ver, ¿por qué el intestino tiene una gran capacidad de absorción? A ver usted. A ver usted, ¿cómo te llamas? ¿Tu apellido? Quintanilla, a ver. Porque el intestino tiene la... Sí, porque el estómago no absorbe y porque el intestino sí. ¿Por dónde se absorbe la mayor cantidad de los alimentos? ¿Dónde se absorben? En el intestino. ¿Qué tipo de intestino? En el delgado. Delgado, muy bien. El delgado absorbe mayor cantidad de alimentos. ¿Verdad? Ya, en el grueso como un poco más el agua, ¿no? Pero igual en el delgado, agua. Hagamos de cuenta que este de aquí, miren, esto que grafiqué aquí es intestino delgado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese intestino tiene esa capacidad de absorber? Porque tiene, en las vellosidades tiene microvellosidades y esto aumenta su capacidad de... Muy bueno, bien, pero bueno, le faltó agregar algo. Hay mayor superficie de absorción. Acuérdense que miren, tengo los pliegues y esos pliegues son como dedos, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven los pliegues del estómago van a ser unos pliegues chiquitos. ¿Sí me entienden? ¿Dónde hay más superficie de absorción? Este es el intestino y este es el estómago. El intestino, porque miren, ven, si yo extiendo este dedo de aquí, me llega quién sabe hasta acá, ¿no es cierto? Si yo extiendo esa velocidad de aquí, quién sabe, me llega ahí. ¿Dónde hay más superficie de absorción? En el intestino, ¿no es cierto? Entonces es una característica del intestino. Tengo mayor capacidad de absorción. Ahora, miren, esta es la célula del estómago, miren. Y esta es la célula del intestino. ¿Qué tengo en el intestino? Microvellosidades. Miren que la parte apical de la célula del intestino, que se llama enterocito, también tiene que pliegues. Eso se llaman microvellosidades. Entonces, ahora, si yo extiendo la superficie de este y extiendo el de acá, quién sabe el de acá me llega acá. Y multiplicado por la cantidad de bacterias, perdón, la cantidad de células, escuchan acá, la cantidad de células, entonces me llega una superficie de absorción bien grande. Y ahí por eso se absorben que muchos nutrientes, agua. Ahora miren, vamos primero con la Escherichia coli. ¿Cómo se llama la primera? Enteropatogénica. Miren, la enteropatogénica hace esto, miren, escuchen. Ella, para que un agente infeccioso, escuchen acá siempre, reconozca el punto blanco, si tienen el punto blanco, es donde se va a unir, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que reconocer? Un receptor. Tiene que reconocer un receptor. ¿Ese receptor dónde está? En la membrana, en la superficie externa. O sea, miren, para que la enteropatogénica venga y se una aquí a la microvellosidad, ¿qué tiene que reconocer aquí? Un receptor. Un receptor es casi parecido a un antígeno. ¿Qué es? Una pequeña porción de esa célula, ¿sí? Que va a ser reconocido por ¿quién? Por el agente patogénico.
No es que el agente patogénico a sí mismo, como el anticuerpo. El anticuerpo reconocía toda esa bacteria. No, reconocía una pequeña porción. Dije, ¿cómo se llama eso? Antígeno. No se me vaya a confundir antígeno con receptor. ¿El receptor qué es? Una pequeña porción de esa célula que puede ser ¿qué? De la misma manera que el antígeno. Proteína, lípido, un carbohidrato. ¿Pero dónde está? En la superficie. En la superficie de esa célula, ¿no es cierto? Entonces miren, viene la bacteria y reconoce el receptor y se une. Y eso hace la Escherichia coli. Ya después cuando veamos E. coli les voy a explicar bien el mecanismo de cómo va a ser eso. Ahorita solo les voy a explicar a grosso modo para que entiendan el concepto. Miren, el receptor, miren, la bacteria se une al receptor y hace esto, miren, ven. Se dan cuenta que la microvellosidad es de este tamaño. Y miren lo que hace la bacteria. ¿Qué hizo? Disminuyó el tamaño de ¿Qué hizo la bacteria? Eso produce. ¿Qué hizo? Disminuyó el tamaño, ¿no es cierto? Miren cómo lo va haciendo. Lo va haciendo pequeño. Hasta llega a un punto que ¿qué? Desaparece. Desaparece. ¿Qué está pasando? Estoy disminuyendo la superficie de absorción. Ahora, es que solo está una bacteria ahí, pues hay un montón de bacterias unidas ahí, ¿no es cierto? Y en todas las células comienzan a disminuir superficie de absorción. Escúchenme acá. ¿Se va a poder absorber la misma cantidad de alimento, de agua? No, ya tengo menos superficie de absorción, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Por qué les damos a nosotros la diarrea? Verán, diarrea no es más que el aumento del contenido de agua en las heces. Eso es diarrea. El aumento de contenido de agua, ¿en dónde? En las heces. Cuando ustedes vean esas heces medias blanditas, ya comienza a haber una diarrea, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese aumento de contenido de agua en las heces? Porque no se está absorbiendo. Entonces, miren, se absorbe aquí, ya no, comienza, entonces, el agua que debió haberse absorbido, ¿en dónde se acumula? ¿En dónde se comienza a acumular? ¿En dónde? ¿Qué parte? Aquí, miren, ¿cómo se llama esto? La luz intestinal. La luz, ¿no saben qué es una luz? ¿Una luz qué es una luz? Es donde se refleja el... ¿Ah? ¿Qué es una luz, niños? Aplicado a la anatomía, pues ya vieron anatomía. Es un lugar, digamos, es un ejemplo, el intestino es un órgano hueco, ¿no es cierto? Sí. Ya, este es el intestino y aquí está toda la mucosa. ¿Y esta parte vacía qué es? Luz. Es la luz, es donde está el agua, donde está el alimento. Ya, aquí también tengo, ¿aquí hay una luz, sí o no? Aquí ya ven, aquí. Sí, esos son luces, son espacios vacíos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, el agua, ¿dónde se comienza a acumular? En la luz. No la absorbo, se pasa al intestino grueso. El intestino grueso, como tiene mucha agua, el intestino grueso está normal, pero como tiene mucha agua, ¿va a absorber todo el agua? No, porque una parte que debe haberse absorbido en el intestino delgado se fue al grueso. El grueso tiene mucha agua, limita su capacidad, ¿no es cierto? Es lo mismo como nosotros. Yo un ejemplo, yo cojo y levanto, digamos, esto de aquí. Esa es mi capacidad, ¿no es cierto? Porque me ponen unos 4 de esos ya no lo avanzo. Entonces, ¿qué hago? Los otros los dejo, los voy haciendo de uno en uno, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el tema de los órganos. Los órganos también tienen una capacidad, ¿no es cierto? Entonces, supera su capacidad y el agua, ¿dónde pasa? Para hacer. Y eso se llama diarrea. ¿Se entendió? Ya. Ahora vamos a lo otro. Miren, ya vimos cómo la enteropatogénica causa diarrea. Ahora vamos a la de acá. Enterotoxigénica. También, no se absorbe. Es que igual, como tú estás disminuyendo la superficie de absorción, entonces la persona, si no trato ese animal, no trato ese perro, esa persona, ¿qué pasa? Que comienza ¿qué? A enflaquecer, comienza a perder agua, a tener deshidratación, inclusive puede llegar a la muerte. ¿Ya? Vamos con la otra. Enterotoxigénica. A ver, ¿cómo se llama? ¿Ah? Carne. ¿Qué crees que hace la enterotoxigénica? ¿Cómo, por la palabra, cómo crees que va a producir? Igual, ¿va a producir diarrea, sí o no? Sí, porque es un entero
Patógenos. Acuérdense muchachos, todos los enteropatógenos que van a tener un síntoma principal. Diarrea. A ver qué hace. No se ponga nervioso, piensa. ¿Qué produce, muchachos? Toxina, la palabra lo dice, produce una toxina. Produce una toxina, pues se llama enterotoxigénica. Miren, escuchen acá. Vean, muchachos, ya les voy a dar el mecanismo más detallado cuando veamos Escherichia coli. Escuchen, ya les mando un caso ya. Para que se produzca la uso ya en fisiología lo han de entender mejor, ya el profesor les voy a explicar. Para que se produzca la absorción de alimentos y la digestión de alimentos, estas células que se llaman enterocitos secretan a la luz ¿qué? Agua más electrolitos. Ellas también secretan agua. ¿Sí me entienden? Para que se lleve a cabo el proceso de la digestión de los nutrientes, ¿de qué requiero? Para todo requiero agua, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, los enterocitos, ¿qué producen durante cuando se está digiriendo los nutrientes? ¿Qué producen? Normalmente, ¿qué producen? Agua. Ya, producen agua. Ahora, ¿saben qué es lo que hace esa enterotoxigénica? De la misma manera, miren. Miren, este es el enterocito, miren. Vienen, ¿reconoce qué? El receptor. Entonces se unen y ¿qué hace ella? Produce una Toxina. toxina. ¿Que esa toxina qué pasa? ¿La absorbe quién? ¿El enterocito. El enterocito. Entra el enterocito. Las células, para que puedan producir algo, a veces ellas producen algo que se llaman segundos mensajeros. ¿Ya? Entonces miren, esa toxina, miren, como yo le dije, normalmente en el proceso de digestión de alimentos, ¿qué producían ella? Hacia afuera, ¿qué lanzaban? Agua más ¿qué? Más electrolitos. Por ejemplo, el cloro. Entonces, ¿qué creen que va a hacer la toxina? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para producir la diarrea? Disminuir la cantidad, aumentar sería la cantidad de agua. La cantidad de agua. Al lado. Aumenta la cantidad de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Aumentan la cantidad de ¿qué? De agua. Agua. Miren, destruyó vellosidad intestinal. ¿Microvellosidad? No. Mira, pero como producto final, ¿qué tuve? Diarrea, pero bajo mecanismos diferentes. La una que hizo, bajar la microvellosidad, y la otra que hizo, hacer que la célula produzca más Agua. ¿Qué tengo? Diarrea. ¿Cómo se llaman eso? Pato. El enterotoxigénico. Patoval. Patoval. Distintos mecanismos de patogenicidad. ¿Ya? Pero que producen lo mismo. Vamos con esta. Pero vale esto, niños, miren, ven. Eso de que cambian los antígenos en la membrana, en el flagelo, eso se lo van. Características serológicas. ¿Por qué digo características serológicas? Muchachos, escuchen acá esta palabra. Serológica viene de suero. ¿El suero está contenido en dónde? ¿La leche? No. Bueno, sí, pero... O sea, sí, pero tampoco no es eso. ¿Dónde está contenido el suero? En la sangre. La sangre que tiene suero, plasma. Ustedes tienen que saber la diferencia entre suero y plasma. ¿Ya? La sangre, el suero, está, cuando ustedes escuchen esa palabra serológico, viene de la palabra suero. Y el suero viene viene de lo que está contenido en la sangre. Y en la sangre, ¿qué tengo? Circulan mucha cantidad de anticuerpos. ¿Sí entienden? Porque los anticuerpos, ¿dónde circulan? Por la sangre. Circulan por la sangre. Entonces, miren,
serológica viene, como yo les digo, de suero y viene de la capacidad, digamos, ¿se acuerdan cuando yo les dije, miren, entró la coli H1, ¿no es cierto? Sí, y se cambió a Ya, y después, bueno, el sistema inmune la reconoció, ya, pero después es la E. coli, ¿no? E. coli H1, la reconoció, la mató, pero luego nuevamente entra la H1. Hay una memoria que ya produce el anticuerpo directamente y no me enfermo, pero ¿qué pasa? La bacteria quiere sobrevivir, ¿qué hace? Cambia la estructura antigénica de quién? De la membrana. Bueno, en este caso es flagelo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hace? Cambia la estructura química y ya se convierte en ¿qué? En H2. Le estoy obligando al sistema inmune que me genere otro anticuerpo, que ya no va a ser el mismo, porque por aquí va a cambiar, ¿no es cierto? Estas son serológicas, son variantes serológicas, ¿ya? Vamos a dar un recesito, ¿ya? ¿Vas a preguntar algo? Sí, sí.